Práctico Estamos aquí 5. conversando. Esperemos que se unan todos los chicos. Bueno, Hay todo bueno la clase de electrónica así. y nos hemos copado conversando. Pasa que ¿De está lindo qué? el tema. Estamos viendo Buenas SSR. noches, profesor. Hola, Diax, Tiristores y Triax. Mira vos, si habéis trabajado con eso, por Dios. Sí, y bueno, y el tema da, ¿visto? Porque Sí. Lo tiene que pasa es mucha que aplicación. la electrónica no tiene muchas cosas. La verdad que sí. Sí, Pero esto en particular para ello, estos elementos de potencia, claro. a ver, no es que yo pretenda que con el cursito este salgan a diseñar cosas. No, no, para nada. No, pero mínimamente que sepan de qué se trata. Que si alguien viene y le habla Ujú. de un TRIAC, de un IGBT, de Tiristor, estén ubicados en tema, digamos. Sí, más que nada, ellos no van a tocar eso, pero van a trabajar con equipos que controlan los motores, que sensan las tensiones y todas estas cuestiones. Ellos tienen que manejarlas, o sea, de forma general, ¿no? Porque si no van a estar dependiendo de otra profesión. La ingeniería toca todo en forma muy general, entonces es importante que ellos conozcan todo eso. Y sí, En así que instrumento y medición eléctrica ahora todo es electrónico. esa materia, ¿quién la dicta? ¿Fons, puede ser? Duberti. Ah, Dubert. Tuve, Fons también tiene una materia en tercer año, ¿no? Tecnología y Esa es la ensayo de de materiales materiales. eléctricos. Claro, material eléctrico. TEME. ¿Y qué tal esa materia? ¿Qué temas ven? ¿Cómo es la historia? Y se ve todos los componentes para los materiales eléctricos, por ejemplo, los aceites en los transformadores, después el silicio, el níquel, cobre, todo, digamos, desde un punto de vista eléctrico. La composición de cada uno para armar una escobilla. Es muy amplia. Después la madera para los postes. Es bastante amplia Está para los bueno, ¿no? capacitores. Sí, son muchas unidades. Lo que tiene de bueno es que él da una presentación y después va asignando temas y lo hace exponer a los alumnos. Mm, sí, la Él verdad da que ese un tema. libro base y con eso expone, tiene que sacar, digamos, y mandarle una semana antes la presentación y él dice, bueno, sí, está para exponer, si no agregue esto, agregue lo otro. Está bastante interesante la materia. Está bueno, ¿no? Ingeniero Carrasco, ¿se podrá hacer algo con esta materia? Es ¿cómo qué? complicada. Específicamente, ¿Cómo? específicamente qué. Y así, asignarle temas para que lo preparen y habría que pensarlo, ¿no? No, no, es que está bueno eso también, pero podemos probar, ¿sabes cuándo? Cuando terminen, prácticamente estén terminando la materia, que ya van a estar muy maduros con esto, podemos hacer que elijan un tema y como son pocos alumnos, tranquilamente podemos hacer que hagan ellos, que expliquen algo, ya sea como decís vos a través de un video o que ellos lo expliquen en clase y nosotros lo grabamos, por ejemplo. ¿Qué Mm, opinás? ¿Ah? bueno, podría ser. Sí, podría ser como parte de, viste que ellos no están rindiendo nada para regularizar nada la materia, podemos hacer eso. Sí. ¿Ah? O sea, que ellos elijan el tema, que nosotros le demos el ok al tema, expliquemos cuáles son las consignas, ¿sí? Gracias, gracias. Y, y una vez que expliquemos las consignas, digamos, listo, y entonces con eso ya, digamos, tan regular, más teniendo en cuenta que no estamos dando un parcial ni nada por el estilo. Claro.
qué sé No, yo, pero aparte, terminar, por ejemplo, en octubre, finales de octubre, ¿me entendés? Apretar un poquito la mano y que solamente noviembre o la primera quincena de diciembre quede solamente para la regularidad, que ellos presenten un trabajo, qué sé yo, por decirte, que tienen 15 minutos de exposición, eligen el tema, como haces vos siempre, que le das 10 temas o 8 temas, o los puedes sortear y le damos consigna, PowerPoint, 15 filmina, slide, 15 minutos, dinámico, ¿entendés? Todas estas cuestiones así, ¿entendés? Yo creo que se puede hacer algo como eso. Y con eso es como que regularizan la materia, ¿me entendés? sí, porque, mira, te comenté que estoy haciendo el curso ese de enseñanza por competencia. Sí, hoy había uno a las 6, ¿verdad? Sí, pero no es del curso, ¿no? Esa era otra charla que, Que yo no la pude. Yo me inscribí a una webinar, ¿cómo se llama? Del jueves a las 18, no sé cuánto veces me inscribí. sí, se está insistiendo mucho en el tema este de darle más protagonismo a los alumnos, Está digamos, bueno, a los estudiantes, estudiantes, sí. y que se pierda, digamos, que el docente no tenga tanto protagonismo. Y bueno, yo observo mi práctica docente y yo en la clase mía hablo yo nomás, los chicos no participan mayormente. Con el tema este de las competencias, justamente insisten con el tema este de la participación. Ujú. Está bien, vos podés decir que en la parte virtual es más difícil, qué sé yo, pero míralo a Fons, lo hace. También son temas un poquito que se presta, digamos, la materia para hacer Claro, eso. hay temas que se pueden prestar a otros, pero de todos modos, vos sabés que nosotros tenemos la libertad y la sensibilidad de poder tomar lo mejor de los otros profes, que eso está malo. Por Algunos, supuesto, sí. algunos no piensan así, nosotros, yo tomo siempre lo bueno de los demás, por eso son mi amigo. Y, y entonces está bueno eso, a mí sí, sí me gusta, a mí sí me gustan esas cosas. Está bien. ¿Sí? Así que bueno, lo que tenía que hacer era he modificado, ya he terminado la modificación de los apuntes, eso, apuntes para trabajo 6 qué sé yo. Sí. Lo vamos a subir. Este, me gustaría hacer un pequeñísimo repaso, un repaso medio integrador, cosa que quede claro, porque me da la sensación de que no están quedando claro qué es lo que se persigue con el estudio este del error y con el estudio de la sensibilidad. Me está dando esa impresión a esto, Sí. este, antes de que comencemos a encarar el tema de la estabilidad. Así que bueno, déjame que lo suba, de paso ven los chicos cómo se hace. No es nada del otro mundo, pero para que vean cómo se hace. Y ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿no? Pantalla, perdón. Sí, profesor. Profe, buenas. Hola, buenas. Entonces, control automático. Aquí están las secciones en libros y apuntes. Están los libros. Dicho sea de paso, el primero que está aquí está muy bueno. Este librito. Tiene 211 páginas, pero tranquilo, porque no son las 211 páginas de control. Nosotros prácticamente en un 95% vemos el control clásico, que se llama, que es control analógico, vendría a ser el ABC del control, que hay que conocerlo porque para poder encarar, digamos, estudios de control más avanzados. Más o menos el 50% de estas 211 páginas es control analógico. Eh, pero está muy bien explicado, es muy ameno y qué sé yo. Después tenés libros como el Cubo, 931 páginas. Son libros muy buenos, ¿no?
Tengo más, algunos son más pesados, eh, pero bueno, he publicado eso porque este apunte es el que hay que bajar. Seguramente ustedes ya lo han bajado. Ese sería solamente ahora, este tiene solamente, yo lo quiero bajar. Para, Ese tiene solamente lo que no tiene estabilidad, digamos, como quedó la otra vez, ¿verdad? no, tiene, nada más que la parte de error la modifiqué. La Así que modificaste. Bueno, para que la voy a volver a bajar yo entonces. este Libre de apunte. archivo lo vamos a borrar. ¿Cuál? Elimino después ¿Cuál decís para que estaba con otra pantalla? el práctico, apunte para el trabajo práctico 6. 6, bien, eso lo está borrando. ¿Y qué va a poner? Apunte para el trabajo práctico 6, pero modificado. O sea, tiene el mismo nombre, nada más que ¿Y por qué no lo ha editado directo? Ah, no. agregar actividad o recurso. Bien. Recurso, archivo. Y ahí te pide el nombre del archivo. Entonces yo me voy a donde lo tengo. Y te quejas de los caminos míos, ¿no? Como copio el Es- nombre, Sí. Hay una descripción donde. Ah, no, está bien, lo está bien. pego. No, no le pongo nada en descripción, si no, perder mucho Bueno, tiempo. está bien, está bien. Y después, ¿qué hago yo? Lo arrastra. Lo arrastro al lo llevo, lo dejo ahí. Mirá si nosotros teníamos esas cosas como los estudiantes, ¿no? La verdad, qué facilidad que tienen los chicos ahora, hermano. Qué Sí, sí. cantidad de información que tienen, boludo. Impresionante. Bueno, Información, profe, pero sigue siendo que hay que estudiarla, digamos. Pero nosotros no teníamos nada. Nosotros teníamos que comprar un libro. ¿Me entendés lo que te digo? Y no cualquiera podía comprar un libro, ni cualquiera le podía sacar una fotocopia. Y estoy hablando de un libro se puede estudiar. Lo demás era si vos tenías la facilidad de poder tomar apuntes del profe. ¿Me entendés? En cambio, acá tienen libros a patadas. Cada trabajo práctico tiene su propio artículo. El profesor encima arma algo resumido de todo lo que tiene que ver esa unidad. O sea, chango, claro que tenés que leer, obvio que tenés que leer, salvo que querés que vamos nosotros a tu casa y lo leamos nosotros. Me parece que no corresponde. No, profesor, no. si invita a comer, capaz, che, Y depende. A mí me gusta mucho el vacío y el lleno. viene ahí. Este, desgraciadamente, todavía no se ha inventado la píldora o pastilla que vos tomás, la píldora, Y soy ingeniero, y sí, o no digamos capaz que no soy ingeniero, pero que que ya sabes sepas todo. Claro. exactitud, sensibilidad y estabilidad. Bueno, eh, ¿vos querés presentar el práctico, ingeniero? Sí, dame. Bueno, yo lo que quisiera hacer es El mío es rápido, hermano, darle porque en una... realidad nosotros ya hemos desarrollado, Juan, la otra vez, solamente que yo le he agregado. ¿Qué es lo importante? Trabajo práctico, si me permitís compartir la pantalla, Morocho. Ah, bueno, por eso te preguntaba. Yo Sí, quería sí, hacer sí, un... yo lo muestro rápidamente. Déjame que ver dónde está. Aquí. Aquí está. Ahí podés compartir cuando quieras. Porfa, aguántame 2 segundos en línea, por favor. Tengo algo acá. Aquí. Ahí. Listo. Entonces, tiki, tiki, tiki. Rasco. Comparto pantalla. Bueno, el trabajo práctico, este 7 o 6, ¿por qué le puse 7? Es 6, ¿no? 6. Bueno, me equivoqué ahí.
Te lo voy a Sí, corregir. profesor. Bueno, no importa, ya lo voy a volver, lo voy a pisar este al otro. Bueno, ahora se llama, no se llama así, se llama sensibilidad. Ah, está bien, yo tengo que cambiar todo. Bueno, se llama sensibilidad y error en los sistemas de control. Bueno, ya lo voy a... Bueno, más allá de eso, bueno, acá cambié un poquito porque este que está aquí, que antes solamente pedíamos esto que está aquí y esto, ahora le he agregado 3 puntos más que me parecían muy buenos en el aspecto que cuando ustedes desarrollen matemáticamente esto, se van a dar cuenta cómo le queda a cada uno de la sensibilidad y cómo actúa cada uno respecto a su variante. Y qué es lo que yo debería modificar para que esa sensibilidad sea la menor posible en el caso de los sistemas de control. Estos dos me ha gustado mucho y le he agregado este que me pareció interesante y estos dos que están en los videos que el profe ha dado otra vez. ¿Sí? Obviamente no están todos desarrollados y no están todos desarrollados de esta manera para este sistema de control. Pero si ustedes siguen un poquito y ven un poquito de matemática, van a encontrar las expresiones. Y una vez que encuentro, quiero que indiquen en cada caso cuál sería el mejor escenario para cada una de esas sensibilidades respecto a cómo está armado el sistema de control. Si ustedes leen o escuchan y ven y analizan los videos, se van a dar cuenta de lo que estoy pidiendo. El segundo ejercicio, que eso lo detallamos nosotros, ¿se acuerdan? Lo hicimos para otro, yo le dije que posiblemente le cambiemos la función de transferencia de cada uno de los 3 bloques. No sé por qué está aquí así. Y acá me pone. Entonces, ahí va. Y al cambiar, pero he cambiado un poco lo que estoy pidiendo en realidad. Estoy pidiendo el error, está, digamos, más allá. Una sola sensibilidad estoy pidiendo aquí, porque en realidad con que ustedes analicen estas de esa manera es más que suficiente, pero ya al ponerle valores exactos a las 3 funciones de transferencia, usted va a poder calcular las sensibilidades, la sensibilidad, analice la sensibilidad, no sé qué pasó, eso que está trabajando. De los casos indican las conclusiones que llegan para la sensibilidad de acuerdo a valores. ¿Cuál de los dos sistemas es más sensible? O sea, para estos dos acá. ¿Sí? Eso por un lado. Y después Indique determina, las ¿cómo, señor? conclusiones. Indique las conclusiones. Eh, e indique las conclusiones. ¿Qué puede llegar? No sé qué pasó acá. Que puede llegar respecto a la sensibilidad de acuerdo a los valores que debería tener K. O sea, ustedes tienen que analizar qué pasa para cada valor. Y después van a determinar el error en estado estacionario, y en el caso del error estacionario van a poner los valores de K1 y K igual a 30, y me tienen que decir qué pasaría para ese caso con respecto a la exactitud que ya hemos hablado. Y después van a comprobar los resultados mediante del error estacionario mediante MATLAB. Eso quiere decir que ustedes van a graficarlo y se van a dar cuenta qué pasa con este error en base a R, al Y y al H, porque acá H es distinto de U. Después van a poner otro sistema de control distinto, donde ya H vale 1, este vale K. Van a hacer un trabajo parecido a estos puntos, pero solamente que le van a agregar ahora la sensibilidad del error frente a variaciones de K, para que lleguen a una conclusión. ¿Qué pasa con K? ¿En qué ayuda o perjudica el valor de K cuando varía respecto a la sensibilidad? ¿Sí? Bueno, obviamente el error estacionario siempre es, lo estoy considerando en este caso, no como el profe que lo debe tener el apunte, la sensibilidad del error del estado estable ante el escalón unitario. De todos modos, está aquí uno llamado errores en estado estacionario. Si ustedes leen tiene todos los errores de estado estacionario para el delta,
para, para el escalón, para la rampa y para la parábola. Y está muy interesante porque ese PDF tiene muchos ejercicios que se sale un poco del rango del apunte del profe, pero tiene muchos ejercicios para que ustedes entiendan de qué estamos hablando con respecto al error estacional. ¿Sí? Bueno, este lo voy a cambiar ahora porque lo acabo de modificar. Pero ya está para subirlo a partir del día de hoy, ¿sí? O sea, es muy parecido a lo que vimos la otra vez, solamente que he modificado un poco los valores y he agregado que son muy importantes. ¿Dónde tener los videos, Juan? Este, ahí dice exactitud o precisión, sensibilidad. Aquí, aquí. No, 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 no. Los apuntes, Ah, el apunte donde... Ah, acá está. ahí están los Acá están videos. los videos. ¿Cuál sería? ¿Qué querés ver? Eh, El video, esos dos que vimos la otra vez. Pero respecto a error o a sensibilidad. A sensibilidad, ¿te acuerdas que había dos, uno de error y de sensibilidad? A ver, subí, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que vimos dos videos hace dos clases? Sí, ¿Esos dónde están? y son uno de estos. Uno de estos, bueno, ya está, que lo vean, obviamente. Bueno, ahí termina, son tres prácticos, pero lo que pasa es que son bastante, tiene bastante, muchos apartados para ver, o sea que son tres ejercicios, pero tienen bastante adentro, ¿sí? Con eso, si ustedes encima leen un poquito de lo que está aquí en estos dos apuntes, estos dos principales, tiene bastante para leer, para entender lo que estamos hablando, más el apunte del profe. No se olviden que esto siempre es complementario a lo del profe, o sea, yo desarrollo el trabajo práctico en base a la teoría del profe, pero con soporte a otros PDF, ¿sí? Que saben que es mi forma de trabajar, ¿sí? O sea, no solamente tienen el libro, tienen el apunte, sino también tienen los otros papers para trabajar. Bueno, esto ya lo voy a editar ahora. Ya podría editarlo ya nomás. Lo voy a sacar para mí. Este tengo que sacarlo. Y meter este que está aquí ahora. Upa, ¿qué pasó? Ah, ya sé. El celular. ¿Qué pasó? Ahí está. Listo. ¿Sí? Eso era todo, profe. Bueno, Ya lo tiene armado, tiene todo ahí para trabajar, ¿sí? sí. Bueno, estaría bueno que pregunten, ¿no? Esos dos papers están muy buenos para leerlo casi como de corrido, ¿sí? ¿Querés que Muy lo bueno, veamos más los ahora? videos. ¿Ah? ¿Querés que lo veamos a eso en vez de esto? Em, Como vos quieras. A ver, ¿qué querés que lo No lo abrirlo he vos? leído, ¿no? No los conozco, así que estaría bueno. Siempre el de error estacionario tiene muchos ejemplos. No me parece correcto dar un ejercicio de esa manera porque no es la visión que nosotros estamos teniendo, pero te ayuda mucho a ver cómo trabaja y cómo varías acá, digamos. Es más, creo que en algún momento también mete algo de PID, por eso más abajo no sirve, pero digamos la primera parte está buena. Abrila. Vamos. A ver, de sensibilidad, abrilo primero, a ver. Baja un poquito nomás. Esto bastante. Arriba, arriba, arriba. Este. Ahí dice error. Bueno, no lo he leído yo, chicos, así que vamos estudiándolo todos juntos. Y ya. Se baja, pues, no es que está abajo. Tiene que abrirlo de abajo, profesor. Ahí se abrió ya. Va, Vos se bajó, cuando vos se lo bajó. tocas se descarga, pues, si ellos están obligados a descargarlo. ¿Sí? Ah, yo pensaba que estaba. Bueno, empezamos a leer. Bueno, dice sistema de control y procesos adaptativos. Diseño y método de estrategia de control. Sensibilidad y precisión. Es lo que vos siempre has hablado, ¿te acordás? Sí, señor.
¿Mm? Para que un sistema de control lleve a cabo la misión para la que se ha diseñado, debe ser sensible a las variaciones que se producen para proceder a actuar. Si la variación es en la entrada o a corregirla si lo es en su salida. No se escucha bien, ¿cómo? Alguien abierto el micrófono. Gabriel Sí, tiene un tramitaxi. Ruexia, ¿Qué tiene un Ruexia, deja abierto el tramitaxi? micrófono. Profe, perdón. Ahí lo. Muchacho, entren en clase, por favor. Está laburando un tramitaxi, Gabriel. Bueno, No, profe. se entiende esta primera frase es muy buena porque te está indicando que el sistema debe ser sensible a las variaciones que se producen para proceder a actuar. Si la variación es en la entrada, ¿no? Pero en cambio, si la variación se produce en la salida, hay que corregirla. Si es en la salida, hay que corregirla. Si la variación es en la entrada, hay que seguirla, digamos. Al mismo tiempo, un sistema tiene que ser preciso y exacto en su respuesta. Es habitual confundir la precisión con la exactitud. Estos conceptos se aclaran mediante la siguiente imagen. A ver, aumenta la exactitud a la derecha. Aumenta la precisión de arriba para abajo. ¿Qué se interpreta de esto? Ingeniero, ayúdame. Es muy sencillo. Una cosa es la precisión, es como que el blanco está en el centro, ¿sí? Ah, Una cosa es la exactitud, es que cuando está más cerca del centro. Y la precisión es cuando está más disperso. ¿Se entiende? Cuando vos tenés poca precisión y aumenta la exactitud, vos de lo disperso te vas hacia el centro. Pero cuando aumenta la precisión, vos te vas hacia el centro, pero más junto. Por eso el caso D es el que tiene mejor exactitud y mejor precisión. ¿qué sería este? Exactamente. Está bien. Es como que son varios disparos, ¿entendés? En el primer caso A, digamos que en teoría no tenés buena exactitud y tampoco buena precisión, porque primero no le estás pegando en el blanco y encima estás disperso, quiere decir que no siempre apuntaste al mismo lugar. ¿Sí? Está Después perfecto. ganás en exactitud porque le estás pegando al blanco, pero no todo han ido al blanco. En el segundo caso C, aumenta la precisión, pero no la exactitud, porque si bien es cierto, todos los disparos han ido al mismo lugar, pero no han ido al centro. Entonces eso se entiende. Está perfecto. Definiciones. Sensibilidad. Se define la sensibilidad como la capacidad de respuesta a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas. Dorff define la sensibilidad del sistema como la relación del cambio en la función de transferencia del sistema respecto al cambio en la función de transferencia del proceso para un cambio incremental pequeño. Precisión se define como la capacidad de producir resultados exactos. Este concepto está ligado a la capacidad de producir el mismo resultado en las mismas condiciones, es decir, para el caso del control, la capacidad de generar la misma salida en diferentes ocasiones ante la Ahí misma está, ¿ves? Y andate arriba para que vea lo que es precisión. El dibujito. ¿Ves? Quiere decir, en el caso A no tenés buena precisión, porque ante las mismas tipos de situaciones obtuviste distintos resultados. En cambio, en el caso C, ante las mismas condiciones, obtuviste siempre el mismo resultado. No importa si es exacto o no, pero reaccionó siempre de la misma forma, todos juntitos. Perfecto. Bueno, esa actitud está Exactitud relacionada. se define como la fidelidad en la ejecución de algo. O sea, le quería apuntar blanco. Este concepto estaría más ligado a la capacidad de conseguir que la salida sea lo más próxima posible en valor a la deseada. Fiabilidad es la cualidad de fiable, probabilidad de buen funcionamiento de algo. Martínez recoge como concepto de fiabilidad de un equipo
en su sentido técnico actual como la probabilidad de seguir operando en ciertas condiciones. Sensibilidad de los sistemas de control a variaciones de los parámetros. Todo proceso está sujeto a condiciones cambiantes en su medio, desajustes, envejecimiento, etc. En los sistemas en lazo abierto, esto trae como resultado una salida inexacta. Sin embargo, en los sistemas en lazo cerrado, el propio sistema trata de corregir la salida por lo que resulta menos sensible a estas variaciones. En un sistema de lazo cerrado, si GDS por HDS es mucho mayor que 1, se puede considerar la función de transferencia como 1 sobre HDS por RDS, por lo que la salida solo se ve afectada por HDS, que puede ser constante. Sin embargo, el hecho de que GDS por HDS sea mucho mayor que 1 puede provocar que el sistema sea inestable. El hecho de que este GDS por HDS aumente tiene como consecuencia positiva el hecho de que se reduce el efecto de GDS en la salida, es decir, que se reduce la influencia del proceso, sus variaciones en la salida. Supongamos un cambio en el proceso de forma que la nueva función de transferencia sea GDS más delta de GDS. Entonces, en un sistema de lazo abierto, la salida cambiará según delta de Y igual a delta de G por RDS. Mientras que para un sistema en lazo cerrado, lo hará de la forma GDS más delta de GDS igual a GDS más delta de GDS sobre 1 más GDS más delta de GDS por HDS, todo por RDS. Y el cambio en la salida es, despejando delta delta de GDS, aquí ¿qué hace? Pasa GDS al otro miembro y opera matemáticamente. Lo que no veo es qué hace con GDS. Porque aquí lo que se me ocurre es que hace un pasaje de término. ¿O no es así, ingeniero? ¿Qué cosa? Sí, bueno, pero yo creo que nosotros no nos detengamos a analizar matemáticamente el proceso, o sea, vamos No. directamente. Ya sé lo que hace. Lo que hace es desarrolla matemáticamente esto y como YDS es GDS sobre 1 más HDS, ¿no es cierto? De la expresión que llega, saca el delta de YDS y lo pone como esto. Cuando GDS por HDS es mucho mayor que delta de GDS por HDS, como es habitual, entonces, bueno, eso está en los apuntes que hice yo, ¿no? Claro, profe, sí, parte de eso está ahí, digamos, pero lo bueno es que tiene varias ópticas, o sea, yo creo que los chicos que, que tengan varias demostraciones de muchas formas les ayuda a entender el concepto, ¿no? Bien, entonces llega la expresión del delta de YDS. Según Dors, la sensibilidad del sistema se define como la relación del cambio porcentual en la función de transferencia del sistema respecto al cambio porcentual en la función de transferencia del proceso. La función de transferencia del sistema es YDS sobre RDS. Y por lo tanto, la sensibilidad se define como esas variaciones. Y en el límite, esto pasa a ser una derivada parcial, ¿no es cierto? En un sistema en lazo abierto la sensibilidad es igual a 1. La función de transferencia en lazo cerrado es, esto no estoy de acuerdo. Aquí falta un GDS, porque es la ganancia de camino directo dividido 1 más la ganancia de lazo. ¿Está de acuerdo, ingeniero? Sí, pero ¿dónde está? A ver, anda arriba, está el dibujo de la función de... No, claro. Ahí hay un error.
Hay un error de tipeo, para mí es G. Es GDS por HDS. Esa mete es G, por eso es G No, ahí. es G Esa, acá. ese es G nada más, es todo. Bueno, que lo saquen ellos. Bueno, Estudien, carajo, qué cosa. por lo tanto, la sensibilidad de un sistema en enlace cerrado será, y ahí calcula la derivada. Observen ustedes cómo es la definición, ¿no? Es la sensibilidad de algo respecto de otra cosa. O sea, aquí lo que está haciendo es calculando cuánto va a variar un parámetro respecto de otro parámetro. Y ahí está la definición. Si vos estás calculando esta sensibilidad, es la derivada parcial del parámetro, de un parámetro respecto de otro parámetro. Y multiplicado por la función dividido t. Y ahí lo que ustedes tienen que hacer es aplicar ya. Esta es la fórmula general. Ay, perdón, no la puedo marcar bien. Esta. Y de ahí tienen que particularizar para los casos que le van pidiendo. Por lo que se observa que la sensibilidad del sistema en lazo cerrado puede ser menor que las de lazo abierto, aumentando el valor de GDS-HDS. Y eso se ve acá. Porque si vos haces más grande el denominador, disminuye la sensibilidad. Lo ideal es acercar la sensibilidad a 0. Porque la sensibilidad igual a 1 significa que cualquier variación de un parámetro afecta completamente. Por lo tanto, si las variaciones se producen en HDS, la sensibilidad del sistema realimentado será, y aquí tienen ustedes, esta es otra sensibilidad. De la función de transferencia respecto, y aquí está la definición. Si vos haces esa derivada parcial, Sí, te queda eso es lo bueno, eso es lo bueno. Primero principal que ellos van a ver de que o sea, que interpreten, y en el video está muy claro, por eso me ha gustado también esta parte, ¿por qué es negativo? ¿Me entendés lo que te digo? Sale negativa la sensibilidad. Sale entre 0 y 1, pero entre 0 y -1, ¿se entiende? claro. ¿Mm? Cada vez que interpreten eso. Bueno, este estudio de la sensibilidad es importante, porque mirá, esta sensibilidad te está marcando cuánto varía la función de transferencia cuando se producen variaciones en G. Hasta inclusive, si vos tenés la expresión de G, o sea, de la planta, vos podés calcular cuánto varía la función de transferencia respecto de ese parámetro específico de la planta. Supongamos que tengas un parámetro que a vos este, te interesa estudiar. En cambio, estas variaciones, cuánto varía la función de transferencia respecto de cambios en la realimentación. Se entiende, ¿no? Es un estudio interesante e importante. La capacidad para reducir el efecto de la variación de los parámetros de un sistema de control añadiendo un lazo de realimentación es una ventaja importante de este tipo de sistema de control. Sin embargo, un lazo cerrado conlleva a que la función de transferencia del proceso GDS sea especificada en menor medida, ya que la sensibilidad a los cambios de G se reduce por la ganancia del lazo de realimentación. Perturbación. Una perturbación es una señal que puede afectar el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se la denomina interna, mientras que una perturbación externa se genera afuera del sistema y constituye una entrada. Si se considera el sistema de control de la temperatura de una sala, se podría considerar una perturbación externa la temperatura del exterior, mientras que la actividad de las personas en el interior podrían ser consideradas una perturbación interna. Las antenas de radar están expuestas a ráfagas de viento, perturbación externa.
Los amplificadores tienen ruidos generados dentro de los componentes electrónicos, perturbaciones internas. En ambos casos son incontroladas. Los sistemas en lazo abierto son extremadamente sensibles a las perturbaciones, por lo que no cumple su cometido correctamente en presencia de estas. Los sistemas en lazo cerrado son mucho menos sensibles a las perturbaciones debido a que éstas afectarán a la salida, y por la realimentación el sistema tendrá conocimiento de esta perturbación como si fuera un error, procediendo a su corrección si es posible. A la hora de diseñar los sistemas de control es conveniente tener en cuenta las perturbaciones que pueden aparecer. En ocasiones se realizan pruebas incluyendo perturbaciones para determinar la respuesta del sistema ante estas y poder implementar un control más robusto. Cuando un sistema está sujeto a múltiples perturbaciones, la respuesta a una señal escalón puede ser una prueba adecuada. Y ahí hay un gráfico. Buenísimo. Está bueno el apunte, ¿no? Sí, está muy bueno. Y para acercarlo un poquito a los chicos, a las temáticas que ellos van a tratar, hay una forma de modelar. A ver, disculpen un poco, chiquitos, me hablan. Madre, estoy en clase, mi corazón. Estoy en clase, mi vida. Bueno, ya voy. Termino la clase y voy. Chao, chao, chao. Perdón, chicos, mi santa madre. Les decía que para acercar un poquito la materia a lo que es la ingeniería eléctrica, las estaciones, los generadores tienen una estructura a donde ustedes tienen una turbina que mueve un eje, ¿no es cierto? Esa turbina puede ser accionada por agua en el caso de las centrales hidroeléctricas, o por vapor en las centrales termoeléctricas. Y esa turbina, ya con la energía cinética del movimiento rotacional, excita al generador. El asunto es que el generador genera una tensión. ETC para ese caso sería una tensión. Eso se lo mide y se lo vuelve a meter acá. En el caso de la estación generadora, hay dos parámetros de esa tensión que interesan grandemente. Una es la frecuencia y otra es la tensión. Entonces acá se le ponen controladores para que automáticamente se consiga tener la generación que se está queriendo, o sea, la referencia que se está dando. Esos bloques que yo les estoy mencionando, proceso, actuador, controlador, realimentación, tienen una dinámica y se las representa como lo venimos haciendo nosotros. Si nosotros lo hacemos de manera genérica, ahí por ejemplo en el práctico el profesor le pone que la GDS, que puede ser que esté representada, digamos, una función de transferencia que sea de la turbina y otra función de transferencia que sea del generador. El HDS sería la función de transferencia que representa la dinámica que tiene el sensor que estás usando. O sea que lo que les quiero decir es que estas cosas son importantes y aplicables a lo que es generación de energía, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes, si en ese sistema es importante conocer cómo va a ser el error en estado permanente de la tensión que está generando. Por supuesto que sí. Y la sensibilidad ante cambios, ya sea en el propio generador o cambios en la turbina o cambios en el elemento que usan ustedes para medir el sensor. Es importante hacer esos estudios, digamos, del error y de la sensibilidad. Ahora, en un sistema como por ejemplo el que yo le estoy diciendo,
aquí, ¿cuál podría ser una perturbación externa? La perturbación externa más importante que existe ahí es cambio en la carga, porque esta tensión que se está generando se la manda para que alguien la consuma. Ahora, ¿qué pasa con la carga que está viendo este generador? ¿Quién la está consumiendo? Y bueno, lo estamos consumiendo cada uno en nuestros hogares. eh, Es las, muy variable. exactamente. Nadie te prohíbe a vos que vos enciendas una lamparita o que la apagues. Nadie te dice nada. Vos sos dueño de prenderlo cuando vos quieras. Obviamente que ese pequeñísimo cambio que se da cuando uno enciende una luz se ve reflejado en el generador. Ahora tiene que haber un control automático para que esas pequeñas cargas, o sea, esas pequeñas perturbaciones externas, no modifiquen la generación, ni la frecuencia, ni la amplitud de la señal que genera. Está bien, ahí hay un montón de procesos intermedios, ¿no es cierto? Los transitorios y qué sé yo. Porque el flujo de potencia que hay desde la estación generadora hasta la carga tiene muchísima inercia. Entonces una pequeñísima variación, como puede ser el que vos enciendas una lamparita, seguramente la absorbe ese flujo de potencia que tiene muchísima inercia. Pero es muy distinto a un cambio en la carga, supongamos, porque corten la luz. Se corte, por ejemplo, una línea de transmisión. Ahí hay una carga que sale. Y ahí el generador sí lo va a sentir y eso va a ser una perturbación importante. ¿Me explico lo que digo? Bueno, este tipo de cosas, este tipo de control, digamos, automático, son muy importantes en las estaciones generadoras. Ya vamos a hacer, Sí, este, en ese caso que al- usted decía, incluso puede llegar a subir la frecuencia. sí, 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 sí. Y bueno, esas cuestiones, que son las que ustedes tienen que lidiar como ingenieros electricistas, si es que entran a trabajar en cuestiones referidas a sistemas de potencia, este, están perfectamente estudiadas. Es, aparte de ser una temática apasionante, los sistemas de potencia eléctricos, es bastante complicado, ¿no? Porque ustedes tienen que imaginarse que no funciona tan solo una estación generadora, hay un montón, y todo ese montón están puestos en paralelo. Profe, Sí, disculpe, yo soy Marcelino Aguilera. Tuve un problemita con el internet de mi casa sí, y bueno, con el celular mío, y bueno, y justo le vine a pedir a Juan Rodríguez sí, la, la cuenta de él, el cual, digamos, pido la cuenta de él en la clase. sí. Le quería avisar. Ah, bueno, porque vos apareces como Juan Rodríguez. Exactamente, ingeniero, sí, sí, tengo un problemita con mi celular y bueno, para no desconfigurar el celular de Juan Rodríguez, Ah, ingresé la perfecto. cuenta de él. Mira, la verdad que Gracias, no me había ingeniero. dado cuenta. Pero bueno, no hay ningún problema. Bueno, les estaba comentando de que el tratamiento de los sistemas de potencia son cosas muy lindas y también son muy complejas, ¿no? Porque hacía mención yo al modelado matemático de una estación generadora, este, pero no es el único problema que hay. Hay un montón de otros problemas porque las perturbaciones que se dan para ese generador pueden llegar a ser muchas y todo el sistema el sistema de potencia que tenemos nosotros en nuestro país está interconectado. O sea que probablemente la energía que nosotros estamos consumiendo no sea la que se genera aquí cerquita nomás en la estación, en la termoeléctrica esta Independencia. Lo más probable es que consumamos energía que se está generando cerca de nuestros hogares, porque esa sería la forma más inteligente y más barata de, de transportar energía.
Pero si por algún motivo, supongamos, la estación generadora que está cerca de nuestra casa deja de funcionar, por lo que sea, no nos tenemos que quedar sin energía. La energía va a llegar desde otro lado. Entonces están las líneas de transmisión, que son las que hacen el transporte de esa energía. Ahora, ¿por qué camino lo van a mandar? Hay muchos caminos. Cada línea de transmisión tiene un límite, un límite de potencia. Y puede llegar por varios caminos. Ahora, ¿cuál es el camino más óptimo? Bueno, hay toda una historia para hacer esa selección. Por eso les digo que el tema del tratamiento de los flujos de potencia para los sistemas de potencia es un tema muy importante, muy complejo también. Hay formas de controlar eso, hay empresas que se dedican a hacer la administración de los flujos de potencia, porque como les decía, hay estaciones generadoras de distintas tecnologías y todas tienen que convivir. Entonces, ahí lo que se hace es una planificación para decirle a la central de independencia, supongamos, vos tenés que generar determinada cantidad. Y a la otra que está conectada en paralelo también tiene que decirle tenés que generar determinada cantidad. Y a cada una de las estaciones generadoras que hay que indicarle cuánto de potencia tienen que generar. Ahora, cada estación generadora, lo que vende, el producto que vende, es lo que genera. Y de ahí gana plata. Ahora, la distribución, para ver quién vende, cuánto vende, eso lo regula una empresa que se llama Camesa y a través de Transnoa hacen el despacho de esa energía. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una estación generadora y el ingeniero Carrasco también tiene una estación generadora? Y me dicen a mí, vos genera, y supongamos que se necesiten 100 megavatios. Me dicen a mí que genere 70 y al ingeniero Carrasco que genere 30. ¿Qué va a decir el ingeniero Carrasco? Me están discriminando. Si somos dos, Ujú. si somos dos tenemos que generar 50 y 50. Si no, me están favoreciendo a mí. A su vez, el ingeniero Carrasco tiene límites en la generación. Yo también. Pero todos queremos trabajar, todos queremos comer. El tema Profe, está, sí, y ahí, por ejemplo, también en el caso del generador del ingeniero Carrasco que falle, toda la demanda se ve hacia usted y usted se puede claro. sobrecargar, ¿no? Y ahí va a Sí, haber un desequilibrio también. sí, por eso te digo, todas esas cuestiones están perfectamente estudiadas. La forma que lo hacen, tienen un planeamiento a largo plazo, otro mediano plazo y otro a corto plazo. El del corto plazo es diario. Claro. Entonces, esta empresa lo que hace es decirle con 24 horas de anticipación la distribución de, de cuánto tiene que generar, porque la carga, esta perturbación externa que aquí la vemos con una flechita, esa carga no tiene el mismo comportamiento durante el día. Una cosa es en la madrugada, que hay poco consumo, otra cosa es cuando por ejemplo empieza a oscurecer, que la gente empieza a prender las luces, qué sé yo. Entonces, el perfil que tiene la distribución de la demanda durante el día es variable. También depende de la época del año que se trate. No es lo mismo cuando hace frío, cuando hace calor o cuando el tiempo está templado. Cuando hace calor, la mayoría de la gente prende los aires acondicionados. Entonces, es toda una historia. Y esa historia se va a complicar mucho más, mucho más. No sé cómo van a hacer, porque bueno, con esta temática yo no soy especialista en esto. Ustedes van a tener el año que viene una materia que se llama sistema de potencia, que la dicta el ingeniero Fons, y es muy importante para ustedes. Les digo que se va a complicar cuando en los domicilios se pueda generar energía. O sea que vos vas a poder alimentarte de la energía que genere. La energía que manda el sol es una tremenda cantidad de energía que nos llega gratis todos los días. Entonces, la idea, porque el ser humano está
a las puertas de un gravísimo problema, que son los recursos no renovables como el petróleo. Si ustedes ven, las estaciones generadoras termoeléctricas usan gas, gasoil, carbón y son todos derivados del petróleo. Y el petróleo se acaba. Y cuando se acabe, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que buscar fuentes de energía de otro tipo y que sean renovables. Las hidroeléctricas, por ejemplo, tienen una serie de problemas, pero por lo menos no usan un recurso que es renovable. También depende de si hay sequía, porque si no tienen agua, obviamente una estación generadora hidroeléctrica, si no tiene agua no genera nada. Está la eólica también. Bueno, pero en definitiva, ¿qué quiero decir? Con los paneles solares, vos tenés una gran ventaja, vos podés almacenar la energía en baterías. Y a partir de la batería, con un equipito electrónico que se llama inversor, y un poco de eso hemos estado hablando en electrónica, que generan una tensión alterna a partir de continuo. Obviamente que son equipos de electrónica de potencia, y vos ya te vas a poder conectar a la red y puede ser o carga o puede ser generador. Los medidores en esos casos son bidireccionales, porque van a medir cuando vos estés consumiendo y también van a medir cuando vos estés generando. Entonces, probablemente cuando vos en tu casa, supongamos que haces una instalación en tu casa, estás generando y te sobra energía, le vende al de la par, por decirte una cosa, ¿no es cierto? Ahora, la empresa que se dedica a la asignación de cuánto van a generar las estaciones generadoras, ¿cómo van a hacer con esos generadores que se están sumando al sistema? ¿Cómo van a hacer para distribuir? No sé, por eso les digo, es un mundo apasionante, complejo, y ustedes van a tener que lidiar. Dios quiera que se dediquen a eso. A mí por lo menos me gusta mucho, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en eso, pero bueno, no hemos ido del tema. Sigamos con la sensibilidad. Quiere decir que un sistema de control automático, como podría ser el de una estación generadora, tiene que controlar muchas cosas, específicamente la frecuencia, la tensión y la perturbación es cambios en la carga, en el consumo. Bueno, dicen las perturbaciones externas pueden presentarse en diferentes puntos del proceso de control, tanto en los sensores, los actuadores, el propio proceso, etc. Consideremos un proceso en el que se produce una perturbación, según se indica en la siguiente figura. Bueno, ahí hay un disturbio, DDS. Y seguramente debe hacer el mismo estudio que lo hacemos en los apuntes esos que tengo, considerando esta entrada primero y poniéndola a cero esta, y después considerando esta entrada, la DDS, poniendo la RDT en cero. Vamos a ver si lo hace así. Sí, ahí está, mira. Cuando RD es igual a cero, el proceso se reajusta de la siguiente manera y calcula la función de transferencia. Siempre recuerden que para que vos calcules la función de transferencia desde la salida hasta una de las entradas es el camino directo, que en este caso sería este, desde DDS el camino directo es este, dividido 1 más la ganancia de lazo. Y en este caso la ganancia de lazo es este lazo. G1, G2, HDS. En cambio, para la RD, bueno, sería la RDS, no sé por qué pone RDT, el camino directo sería G1 por G2, dividido 1 más la ganancia de lazo. Y la ganancia de lazo, repito, es G1, G2, HDS. Bueno, el mismo método usa y después considera la suma de las dos. Aquí está, para calcular la salida, que como ustedes están viendo tiene dos componentes. Una componente que depende de la entrada de señal, eso es lo deseable, y otro componente es el disturbio, esto es no deseable. O sea, las variaciones en el disturbio hay que tratar de eliminarlas.
En cambio, a las variaciones de la señal de referencia, que es la entrada al sistema de control, a esa hay que seguirla, hay que hacerle caso. Si este RDS sube, la variable de salida tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En cambio, si esta entrada sube, lo que hay que hacer es matarla. Si baja, mejor. Matarla en el sentido de que tiene que influir lo menos posible. Y por eso, bueno, es el estudio del error. Se observa que ambos términos tienen el mismo denominador, ya que están en el mismo camino directo. En este caso se ha considerado la señal perturbadora con signo positivo, si bien algunos autores la consideran de signo negativo en el sentido de mostrar que tienen un efecto adverso sobre el sistema. Si se presentan perturbaciones en diferentes puntos de sistemas, todas ellas deben ser consideradas como entrada, pudiéndose calcular teóricamente su efecto por el método descrito anteriormente. El problema estriba en que las perturbaciones no son ni constantes ni de valores conocidos. Claro, porque en los apuntes que yo le he propuesto, yo considero también una entrada de ruido en la salida, pero se calcula de la misma manera, ¿no? La sensibilidad del sistema a G2, y aquí aplica la definición, es la sensibilidad de la función de transferencia con respecto de G2, hace esa derivada parcial y resuelve, vale 1 sobre G1, G2, H. El efecto de la perturbación en la salida con R de S igual a 0 es, y aquí hace el cálculo. En ambos casos se observa que los efectos no deseados pueden reducirse aumentando G1 de S. Hay que resaltar que tanto las variaciones en los parámetros como las perturbaciones se reducen simultáneamente. Imaginemos ahora que la perturbación se produce en el lazo de realimentación. Y ya van a ver que aquí, cuando se produce en el lazo de realimentación, ahí el problema es más complicado, en el cual se supone un bloque H1 correspondiente a un sensor. Claro, tiene dos bloques, y acá en el medio de los dos bloques eso se produce la perturbación. Si ustedes hacen el cálculo, dice es aproximadamente igual a menos 1 sobre H1 de S. ¿Cuál es H1? Evidentemente, a la hora del diseño se debe maximizar el valor de H1, lo que equivale a decir que se debe maximizar la relación señal-ruido en el sensor. Errores en los sistemas de control son atribuibles a múltiples factores. Las variaciones en la entrada de referencia provocan desviaciones inevitables durante los periodos transitorios e incluso en estado estable. Las imperfecciones de los componentes, el desgaste de los elementos del sistema, sensores y actuadores, la fricción entre componentes mecánicos, el bamboleo, la deriva térmica de los componentes electrónicos, el envejecimiento, etc., provocan que el sistema pueda desviarse de los resultados esperados. En parte, algunos de estos defectos pueden ser corregidos por los sistemas realimentados, pero otros requieren al menos una calibración. Otro tipo de errores son aquellos que se producen cuando los sistemas no son capaces de seguir determinados tipos de entrada. Cualquier sistema de control presenta en estado estable un error en respuesta a determinados tipos de entrada. En general se estudian los sistemas ante una respuesta a escalón. Bueno, eso yo le venía diciendo, ¿no? En realidad la entrada de referencia puede variar de la manera que sea. Ahora, para el estudio y la determinación de los parámetros más importantes del sistema de control, siempre se considera la entrada a escalón. También hay entradas delta Dirac, rampa, parábola cúbica, etc. Pero eso más que nada yo los considero que son elucubraciones matemáticas, ¿ha visto? Porque en la realidad, la entrada de referencia a un sistema de control se la pone la entrada de referencia puede provenir de un potenciómetro. Entonces vos con el potenciómetro podrías simular una entrada rampa arrancando de un valor y haciendo lentamente
el- la variación de esa entrada, que a medida que va pasando el tiempo va subiendo, supongamos, el valor de tensión, ¿no es cierto? Con un selector, para que vos pongas un valor de referencia, otro, u otro, u otro, en un selector, ahí la entrada de referencia cambia de a pasos, o sea que podría ser parecido a un escalón. Ahora, conseguir una entrada de forma de parábola o de parábola cúbica, y no se me ocurre. Lo que sí, ustedes por lo que han estudiado en Fundamentos para el Análisis de Señales, ustedes saben que cualquier señal de cualquier forma se puede descomponer en este, una señal delta Dirac más un escalón, más una rampa, más una parábola cúbica, qué sé yo, con distintos coeficientes. Entonces, variando los coeficientes, eso, vos podés reconstruir la señal original. Me explico lo que digo, ¿no? Con Hola, Fourier. exactamente. Por eso dice acá, en general se estudian los sistemas ante entrada, ante respuesta a escalón. Ese sistema no puede presentar un error ante una entrada de este tipo y sin embargo presenta un error no nulo ante una entrada de otro tipo. Para evitarlo, la única solución es modificar la estructura del sistema. El que un sistema presente un error para un tipo determinado de entrada depende de su función de transferencia en lazo abierto. Los sistemas de control se clasifican en función de su respuesta ante entrada del tipo escalón, rampa, parábola o combinaciones de estas. Si se considera un sistema con función de transferencia tanto, que esto lo habíamos visto la vez pasada, y aquí se define lo que es el tipo de un sistema. Acá observen cómo está puesta, cómo está escrita la función de transferencia. En este caso, ¿no es cierto? Siempre el término independiente es 1. Acá considera que este sistema tiene una ganancia estática que se llama K y después tiene ceros, aquí lo representa, no lo puedo marcar, un cero real que puede estar en semiplano izquierdo, en semiplano derecho, pero sobre el eje real, y polos complejos conjugados. Bueno, no, acá considera únicamente ceros reales y polos reales. Pero esto en realidad no es general, porque una función de transferencia puede tener ceros reales, puede tener ceros complejos conjugados, polos reales, polos complejos conjugados. Pero bueno, en todo eso lo importante es poner el término independiente en 1, porque para ver el estado estable, lo que se hace es tender, que como el estado estable se da cuando el tiempo tiende a infinito, y por el teorema del valor final, vos podés calcular el límite haciendo tender a S igual a 0. Si vos haces tender S igual a 0, S por cualquier cosa te va a dar 0, entonces te va a quedar 1. Y por eso también a esto se le llama ganancia estática, porque el valor que va a tener la entrada, sumamos una entrada de escalón, el valor que va a tener la salida va a ser la entrada de escalón multiplicado por esta ganancia estática. Digamos que esa es la ventaja que tiene escribirlo a la función de transferencia de esta manera. Pero también puede tener polos en el origen. Puede tener o puede no tener. Si no tiene, este m vale 0. Entonces esa función de transferencia, ese sistema se llama sistema de tipo 0. Si no tiene ningún polo en el origen. Si tiene uno solo es de tipo 1, si tiene dos, tipo 2 y así. Dice, el sistema presenta en el denominador un polo de S elevado a la m, de multiplicidad m en el origen. Por lo tanto, el sistema será tipo m. Conforme aumenta el número de tipo de sistema, aumenta la precisión, pero empeora la estabilidad del sistema. Ello implica que hay que buscar un equilibrio entre estabilidad y precisión. Lo normal es que los sistemas no sean superiores al tipo 3. Error en estado estable. Si se considera un sistema con realimentación unitaria, se tendrá esa expresión, la función de transferencia
entre error y la señal de entrada será esa expresión. El error, por lo tanto, y aquí está lo que yo les decía, para encontrar el error en estado estable. El error, si ustedes ven los apuntes, es hacer el cálculo teniendo los diagramas de bloques, ¿no es cierto? Y usando el álgebra de bloques. Se lo considera que la salida del sistema no es YDS, es EDS. Y se aplican las mismas técnicas para calcular. Y aquí ustedes están viendo de que el error es una función del tiempo, porque el error también tiene una dinámica. Ahora, si a vos lo que te interesa es el error en estado estacionario, lo que tenés que hacer es calcular el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, si vos tenés la expresión EDS, para que sepas cuánto es el error de estado estable, tenés que calcular el límite cuando S tiende a 0 de S por EDS. Ese cálculo es sencillo porque tan solo estás viendo o te está interesando cuál es el error de estado estable. Y aquí en este cálculo considera que RDS es una entrada escalón. Por eso es que se cancelan el S multiplicado por 1 sobre S, que es la transformada del escalón. Y en definitiva, ahí calcula un error, a ese error que se llama, que cuando vos consideras una entrada tipo escalón, el error de estado estable se llama error de posición. Ahora, si la entrada es rampa, se le llama error de velocidad. Y si la entrada es parábola, se llama error de aceleración. Digamos que es para hacer una analogía con la mecánica, ¿no? Bueno, y ahí hace cálculos del error. Seguramente debe terminar con la tablita. Ve, aquí tienen el error de velocidad estática y aquí considera que el RDS es una entrada rampa. Por eso se llama error de velocidad. Y si la entrada es parábola, no sé cómo sigue. Tan lindo los apuntes, ingeniero. Se ha ido a dormir, ingeniero. ¿Te gusta, no? Sí, está bueno. A mí me gusta leer mucho esto. Sí, ya estamos en horario. ¿Oh? Sigo pensando que a los chicos no les queda claro el tema este. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Sí, Se pueden ir animando a dar una clase de error distinta a la nuestra. bueno, Tranquilamente, tiene dos apuntes, tiene trabajo práctico, puede buscar internet, tiene libro y nos den una perspectiva, hasta se podría llegar a decir bizarra, de cómo ellos creen que es el error o la sensibilidad o la precisión de esto. A ver si se animan los futuros profesionales. Abrilo al otro rápidamente, abrilo al otro, pero así nomás, pero un paneo de 2 minutos, para que vean lo que se pierden. Ese es porque te quedaste mucho tiempo abierto. Refresca mejor. No, refresca. Tiene que poner la contraseña de nuevo, profesor, creo. sí, seguramente. Bueno, se ve que tampoco quiere laburar la bromita con nosotros. Bueno, que lo miren. Ahí está. Podemos pensar en eso, Juan Jesús. Podemos empezar a trabajar así. Sí, lo que pasa es que esta parte de error, sensibilidad y estabilidad, hay mucha matemática. Pero Juan, ¿qué matemática? Tienen un par de derivadas, ni siquiera pues integran. Es una cuestión que ellos tienen que agarrar la matemática y usarla para las cuestiones físicas del control automático. Nada más. Claro, sí, a eso me refiero. Pero bueno, están en cuarto año, chango. Claro, ya son Ya son grandes, como diría prácticamente mi mamá. Chango sí, porque grande, decía. ¿Qué hace con esa chica? ah, ya ni Y encima la internet página tienen está lenta, ¿no? Te comento que está lentísima la página. No va a decir cosas que se te haya caído, ¿no?
Está muy lenta, a mí me costó mucho entrar. Y me parece que se cayó, che. Sí, sí, a ver, déjame ver. A ver, yo la voy a ver. Sí, señor, se cayó. Bueno, Bueno, lo siento, chicos, ¿qué va a hacer? entonces todo eso está indicando que, mira, lo Es que a mí me hora. parece, lo que a mí me parece es que independientemente de que se usa mucha matemática para demostrar estas cuestiones, para que se le entienda, a mí me gustaría que entiendan bien el concepto. ¿Cuál es el concepto? Que el error eh, tiene una dinámica, así como la planta tiene una dinámica, el sensor tiene una dinámica, el controlador que le mete el ingeniero de control al sistema para que sea un control automático, tiene que tener una dinámica de forma tal que se consiga un, un rendimiento aceptable en función de una serie de especificaciones, ¿no es cierto? Que pueden ser especificaciones exigentes o no. Bueno, pero en definitiva, tiene una dinámica el error. Depende de qué tipo de entrada le pongas vos, o sea, qué tipo de... El sistema de control tiene una entrada a donde vos le decís cómo querés que se comporte la salida. Entonces, no es lo mismo una entrada delta Dirac que una entrada escalón, que una entrada rampa, parábola, etcétera. Y la función de transferencia depende de qué tipo sea. El tipo te está indicando la cantidad de polos en el origen que tiene. Si no tiene polo es de tipo cero, si tiene polo de tipo, si tiene uno solo de tipo 1, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el error de estado estable va a tener un comportamiento que va a depender de esas dos cosas, de cómo es la entrada de referencia y qué tipo de sistema se trate. Eh, en función de la función de transferencia que se tenga, del sensor que se tenga, hay una estrategia de control que es muy buena y se llama PID. Y en definitiva, ¿qué significa ponerle un controlador del tipo PID? Significa ponerle extra un polo en el origen y ponerle dos ceros complejos conjugados en determinada posición. ¿Y qué posición tiene que ir puesto esos dos ceros complejos conjugados? Bueno, eso se llama sintonización del PID. O sea, elegir la posición de esos dos ceros complejos conjugados a donde a vos te convenga. O sea, a donde a vos te permitan que el sistema tenga un comportamiento de acuerdo a las especificaciones que te han dado. Eso en definitiva es. El estudio de la sensibilidad es saber cuánto varía específicamente la salida, que es lo que más importa, cuando hay variaciones ya sea en la planta, ya sea en los actuadores, en el mismo controlador o en el sensor o los sensores. Así que bueno, che, me he cansado ya. Bueno, Vamos, chicos, escúchame, ¿qué vamos a hacer el viernes? hagamos un asado. Está loco. Después de la bondiola de cerdo, la cerveza negra que me metí el sábado, Qué bueno que papi. está, ¿no? No, tremendo. Te evito meterte 3 platos a vos, ¿no? Más o menos. No, 2,5. Ajá. Sí, sí, sí. Parecía el chico en cumpleaños con torta, hermano. Está loco, va. No, está lindo. Bonito. Bueno, ya vemos qué hacemos el viernes. Bueno, Por bueno. privado. Pero vos sabés que yo estoy, no sé por qué me inspira que... Lo que pasa es que es un tema álgido este. Esperemos los prácticos, Juan. Avanza con la estabilidad. Bueno, Ok. Hasta luego, entonces, nos chicos. vemos chicos. Suerte, que anden bien. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego, Buenas profesores. noches. Gracias. Hasta luego.